ella conectada también. Profe, le consulto, ¿Estás por ahí? ¿dónde, Sí. dónde se Hola, pone la Sandrita. asistencia? La asistencia sola se registra cuando ustedes se conectan con nombre y apellido y DNI. Desde cómputos, a mí me comparten un Drive con un Excel con la asistencia a todos los teóricos de ustedes. La Ah, bueno. asistencia que toma el docente sí es en las clases prácticas y en las tutorías, sean virtuales o presenciales, toma cada docente. Pero lo que sea teórico por Zoom, directamente desde cómputos, ellos ya registran y nos pasan el drive a nosotros toda la semana con la asistencia. Así que por eso nosotros les recalcamos siempre que ingresen siempre con apellido, nombre y DNI, que es la manera en que les tienen registrado a ustedes en el sistema. Bueno, profe, gracias. Bueno. Recuerden, chicos, que hoy tienen los Hola cuestionarios a Sandra, las 18 horas. No se olviden. Van a tener las tutorías primero con sus docentes y después a las 18 tienen que entrar al aula virtual y responder los 3 cuestionarios. Siempre el cuestionario van a encontrar en la sección del tema que se dio. Ya habrán visto que ahí está el título del cuestionario. ¿Está por ahí, Rosa? hola Sandrita, acá ¿Cómo estoy. te va? ¿Cómo estás? Muy ¿Me bien. escuchan? Pero bien, bien, bien. Bien. Bien, ¿y Espérate, te ustedes? interrumpo un poquito, Rosa. Chicos, les vuelvo a repetir el tema de la asistencia. No es necesario que escriban en el chat el nombre, el apellido y el DNI. Con que ustedes hayan ingresado con el DNI y el apellido de ustedes ya está. Eso queda registrado en el sistema. ¿Se entiende? Porque veo que están colocando en el chat el apellido y el DNI algunos. ¿Quedó claro eso? Si quieren escribir, escriban, pero ya ustedes quedan registrados al ingresar con apellido y DNI. ¿Estamos? Bien, Rosen. Te dejo en tus manos. Bueno, bueno, gracias Sandri, gracias, gracias. De nada. Hola chicos, buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Recording in progress. Me avisan por favor si me escuchan bien. Sí, se le escucha, profe. Perfecto, ¿no? Bueno, el día de hoy, como les había anticipado la doctora recién, vamos a continuar con el tema de ecología oral, pero abordando el tema de biopelícula, ¿sí? La biopelícula como entidad y las características y particularidades que tienen los microorganismos que componen la biopelícula. Las bacterias en la naturaleza pueden existir en 2 estados, básicamente, ¿sí? En un estado de bacteria de vida planctónica, ¿sí? En flotación, planctónica quiere decir que es un microorganismo, es un organismo que vive en forma libre, en flotación. Y fíjense que solamente el 1% de las bacterias viven en la naturaleza en estado de bacteria planctónica, ¿sí? Sin embargo, como bacterias sésiles integrantes de colonia de microorganismos, como son las biopelículas, viven en el 99% de las bacterias. Fíjense que esta diferencia de porcentaje de vida de las bacterias le está indicando que prácticamente la mayoría de las bacterias viven en forma de comunidades, en forma de microcolonias, formando una entidad que se denomina biopelícula. Se conoce que este proceso de evolución biológica es constante, ¿sí? Las bacterias, al igual que cualquier otro ser vivo, evolucionan constantemente. Así como todas las especies animales superiores se fueron adaptando en el tiempo. Las bacterias también
han realizado adaptación a sus nuevas condiciones de vida. A medida de que el huésped va evolucionando y se va adaptando, ellas también van evolucionando y se van adaptando a nuevas condiciones de vida. La biopelícula es una respuesta biológica de las bacterias a esta evolución. La biopelícula bacteriana representa una antigua estrategia de supervivencia procariótica. Es una estrategia que las bacterias tienen para subsistir y para garantizar su supervivencia. Esto es debido a que las bacterias logran grandes ventajas que son significativas a la hora de su viabilidad, de evaluar su viabilidad. Viviendo en comunidad en biopelícula, tienen protección, también a la carencia o no de nutrientes, y también facilita la eliminación de sus desechos. ¿Qué es la biopelícula bacteriana? Como biopelícula bacteriana van a encontrar múltiples definiciones y conceptos. A mí el que me parece muy completo y que representa a la biopelícula como entidad viva es el enunciado que enunció Dolan, ¿sí? Que define a la biopelícula bacteriana como una comunidad microbiana sésil. ¿Ustedes saben qué significa sésil? ¿Tienen en claro lo que significa sésil, chicos? No, profe. ¿No? La comunidad microbiana sésil es aquella que está adherida a un sustrato, ¿sí? Una bacteria sésil es la bacteria que está adherida a un sustrato, que no está libre en flotación, ¿sí? Entonces, la biopelícula bacteriana es una comunidad microbiana sésil. Esa palabra ya me está indicando que es una comunidad que está adherida a un sustrato. Está caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un sustrato o interfase, o también una con otras, encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas mismas producen y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y transcripción génica. Esto último es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con las bacterias en biofilm y su resistencia a antimicrobianos, antisépticos y desinfectantes, ¿sí? Esta biopelícula es una unidad sellada, es un microambiente sellado que está englobado en polisacáridos extracelulares. Y esto le confiere resistencia ante las defensas del huésped y antibióticos. O sea, fíjense todas las ventajas que ellas obtienen viviendo en esta comunidad. Las biopelículas, las bacterias forman biopelículas en diversos sitios y sustratos y en muchas partes del huésped, ¿sí? La biopelícula no existe solamente en la cavidad oral, existe en muchos órganos, existen a veces en heridas, en superficies inertes, existen, por ejemplo, en prótesis, en algunos materiales. Entonces, esta biopelícula que coloniza la cavidad oral, la biopelícula de la cavidad oral, es una de las biopelículas más complejas que existen en la naturaleza. Y esta complejidad se debe en gran medida a la composición que tienen las distintas superficies que participan en la cavidad oral. Hay distintos nichos, hay muchos nichos que existen en la cavidad oral, como la mucosa, el dorso lingual, la saliva, superficies duras, y también las superficies dentarias y todos los materiales de restauración que pueden estar en la cavidad oral. ¿Cuál es la estructura de la biopelícula? La biopelícula tiene una forma, esta me parece que es la figura que más la representa, tiene como una forma de hongo. Y la biopelícula, como dijimos anteriormente, son comunidades bacterianas que están organizadas y tienen esta forma pediculada como de hongo. En estas zonas, ¿sí? En estas zonas de los hongos, pasan canales de agua. Dejan pasar, tienen una gran circulación de agua.
Está constituida en un 80% de agua y un 20% de materia sólida. Esa es la estructura en general de la biopelícula. Ese 20% de materia sólida pasa a constituir lo que se conoce como matriz de la biopelícula. Entonces, la composición de esa matriz es agua, nutrientes, metabolitos secretados por las mismas bacterias, enzimas, oxígeno, sales orgánicas e inorgánicas, y todos los desechos que puedan liberar, los desechos de su metabolismo que puedan liberar las bacterias que están viviendo en esa comunidad. Este es un esquema que representa a la biopelícula, y como si yo tomo una partecita, hago como un corte acá de esta biopelícula y lo amplifico, veo que esta matriz está formada por bacterias, polisacáridos, ADN, proteínas, enzimas, detritus, restos salivales, una cantidad de componentes que forman en sí la matriz de la biopelícula y que envuelven a las bacterias, a las células bacterianas que viven en esa matriz. Esta matriz, que en su fase sólida representa un 20% de la composición de la biopelícula, habíamos dicho que el otro 80% es de naturaleza acuosa, puede tener dos fases, se pueden diferenciar dos fases en este compuesto, esta parte sólida de la biopelícula. Una fase que es acelular, que está formada por componentes inorgánicos como iones, calcio, flúor, zinc, sodio, potasio, magnesio, cobre, flúor. Hay también compuestos acelulares orgánicos como proteínas, inmunoglobulinas A secretoria, IgG, IgM, factores del complemento, estaterinas, proteínas ricas en prolina. La prolina es un aminoácido que le ofrece mucha adhesión a las bacterias. Enzimas bacterianas, proteasas, hialuronidasas, glucosiltransferasas, todas las exoenzimas que puedan liberar las bacterias, lípidos, hidratos de carbonos y polisacáridos extracelulares. Todos estos componentes orgánicos también forman parte de la matriz de la biopelícula. En la fase celular están las bacterias, que van a representar entre un 15 y un 20% del volumen total de esta matriz. Acá me quiero detener un poquito porque es un punto importante que ustedes tengan en claro qué son los polisacáridos extracelulares. Cuando dijimos hoy en la definición que la biopelícula estaba formada por bacterias que vivían en una entidad se rodeaban de productos que ellas mismas sintetizan, están representados estos polisacáridos extracelulares. Son cadenas de hidratos de carbono. Estos polisacáridos son unidades de azúcares que están unidos como una cadena y son formadas por bacterias que tienen la capacidad de secretar transferasas a su exterior que le dan la capacidad de formar estos polisacáridos. ¿Quiénes son los especialistas en formar polisacáridos extracelulares? Después lo vamos a estudiar muy bien en biopelícula cariogénica, los estreptococos del grupo mutans. Son los especialistas y los que tienen mayor capacidad de formar estos polisacáridos extracelulares. También Actinomyces tiene glucosiltransferasas que le permiten formar polisacáridos, pero el especialista son los estreptococos del grupo mutans. Estos polisacáridos tienen funciones muy importantes dentro de la biopelícula porque son fuente de nutrientes para ellas. También pueden, al formar la parte de la matriz de la biopelícula, formar una red donde quedan atrapados otros nutrientes, otras moléculas que sirven de nutrientes, y también le otorga protección a las bacterias. Le otorga protección, le forman como una capa externa que impermeabiliza a las bacterias en cierta forma e impide la entrada de antibióticos y antisépticos y desinfectantes, ¿sí? O sea, que estos polisacáridos juegan un rol muy importante en la matriz de la biopelícula
y se clasifican en solubles e insolubles. Los solubles están más comprometidos en lo que es formar parte de los nutrientes, y los insolubles son más bien favorecen la adhesión. Recuerden que cuando hablamos de adhesión bacteriana, hablábamos de adhesión cuando una bacteria con sus adhesinas reconoce un receptor en el huésped, agregación cuando una bacteria de la misma especie y género reconoce un receptor en otra bacteria de la misma especie y género, y coagregación cuando se adhieren dos microorganismos que pertenecen a géneros y especies diferentes. En todos estos fenómenos de agregación y coagregación intervienen los polisacáridos extracelulares. ¿Se acuerdan que era uno de los mecanismos de adhesión que utilizaban, por ejemplo, los microorganismos que forman parte de la biopelícula cariogénica? ¿Cómo se desarrolla una biopelícula? ¿Sí? ¿Cómo empieza a formarse esta entidad? En realidad, hay dos orígenes para las biopelículas, en general. La biopelícula o se puede formar a partir de una sola célula bacteriana planctónica, o se puede formar a partir de otro biofilm, otra biopelícula. Cuando se forma a partir de una célula planctónica, lo que ocurre es que esta célula, que está en flotación, es planctónica, está en vida libre, posee adhesinas, posee factores estructurales que le permiten adherirse, como por ejemplo las fimbrias, y por la expresión de ciertas proteínas en su superficie celular, que también pueden ser, por ejemplo, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que son también adhesinas, pueden colonizar distintas superficies y adherirse. Estos colonizadores primarios, en las biopelículas dentales, son, por ejemplo, géneros de Actinomyces, especie Naeslundia, varias especies de estreptococos, como los estreptococos salivarius, parasanguis, mitis. Todos ellos son iniciadores de la biopelícula. Reconocen en la superficie del esmalte, reconocen receptores con sus adhesinas, receptores, y se producen lo que se conoce como mecanismo de adhesión. Cuando la biopelícula se forma a partir de una biopelícula que ya está iniciada, lo que se produce no es un fenómeno de adhesión. Se puede producir un fenómeno de coagregación si la biopelícula se desarrolla con bacterias del mismo género, o un fenómeno de agregación si las bacterias se producen por agregación de bacterias del mismo género, o de coagregación cuando son de géneros diferentes. ¿Cuáles son las etapas de formación de esta biopelícula dental? Vimos cómo se originaba, ahora vamos a ver cuáles son las etapas. El requisito indiscutido para que empiece la primera etapa de la formación de la biopelícula es la formación de la película adquirida. Y acá me quiero detener un poquito, porque muchas veces les lleva a ustedes a confusión lo que es película adquirida y lo que es biopelícula. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La película adquirida se forma por un proceso de absorción selectiva de proteínas salivales y creviculares, sobre todas las superficies de la cavidad oral, sobre las superficies blandas y también sobre el esmalte dental, ¿sí? Tiene funciones muy importantes, por ejemplo, como proteger el esmalte del desgaste, proporcionar adherencia a las bacterias, por eso la ponemos como un requisito imprescindible para que empiece a formarse la biopelícula. También proporciona nutrientes a las bacterias, actúa como una membrana semipermeable para reducir la pérdida de calcio y fosfatos y flúor, y tiene acción protectora, por ejemplo, contra el ataque ácido, reduciendo la desmineralización del esmalte. Fíjense las funciones importantes que tiene esta película adquirida, que proviene de la absorción selectiva sobre el esmalte de proteínas
salivales y creviculares. ¿Qué significa esto? Que provienen de la saliva y del líquido crevicular. ¿Mm? Este es un esquema que está en Liébana Ureña, que es un esquema que es muy gráfico y representa todos los componentes que tiene la película adquirida y por qué es tan importante en el inicio de la biopelícula dental. ¿Mm? Fíjense que acá, en la parte izquierda para mí, está lo que se conoce como hidroxiapatita. Son los cristales de hidroxiapatita. Esta es la fórmula de la hidroxiapatita. Y acá están representados los componentes del cristal con sus cargas negativas y positivas. Ustedes saben que este cristal de hidroxiapatita es una molécula, es un cristal anfótero. ¿Qué significa que es anfótero? Que tiene cargas positivas y negativas. Eso significa anfótero. Tiene tanto cargas positivas en los hidroxilos como negativas en los hidroxilos como positivas en los iones calcio. ¿Por qué el esmalte tiene más carga negativa que positiva? Porque cuando se forma el cristal, los iones calcios quedan en el interior y los iones hidroxilos, que son los que tienen la carga negativa, quedan expuestos en el exterior. Entonces, en realidad, el cristal tiene más carga negativa en su superficie que positiva. Cuando se produce la absorción de la película adquirida, en una primera etapa se forma una capa que se llama capa de absorción de Stern, ¿sí? Que es una capa de hidratación, donde se depositan en una primera instancia sobre esos cristales iones calcio y fosfato en gran cantidad, pero siempre en mayor cantidad de fosfato que de calcio, resultando en segunda instancia otra vez una carga neta total negativa en esa capa de hidratación. A su vez, la saliva, ¿sí? en esa película adquirida, deposita proteínas y aminoácidos. Estas proteínas pueden ser básicas o ácidas y eso va a depender de la carga positiva o negativa que tenga la proteína cuando se deposita en la película adquirida. Esta película adquirida le otorga con sus cargas y sus proteínas una cantidad de receptores que van a ser reconocidas por las adhesinas de las bacterias. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Acá está, en esta presentación, hemos explicado lo que les acabo de explicar en el esquema, ¿sí? La hidroxiapatita es una molécula anfótera, es un cristal anfótero porque tiene dos cargas. La capa de hidratación de Stern, en presencia de agua o saliva, la carga negativa neta del esmalte se neutraliza por los iones calcio e iones fosfato, que se unen y neutralizan esas cargas de la hidroxiapatita. Sobre la capa de hidratación de Stern se absorben glucoproteínas ácidas y básicas provenientes de la saliva y en menor medida de las bacterias orales. O sea, en ese complejo salival hay proteínas que provienen de la saliva y proteínas que provienen de las bacterias que habitan la cavidad oral. Fundamentalmente enzimas, porque hay muchas proteínas que tienen función de enzimas, están disueltas en la saliva, pero provienen de las bacterias orales. Las glucoproteínas ácidas, que tienen iones carboxilo, van a absorber iones calcio en la capa de Stern y otros cationes, mientras que las básicas van a absorber iones fosfato. Todos estos fenómenos químicos son de gran relevancia para que se produzca la adhesión bacteriana, la adhesión de esta célula planctónica que se va a venir a depositar y a reconocer receptores en esa película adquirida. En esa película adquirida dijimos que había, aparte de cargas, de iones con cargas, hay aminoácidos como prolina, glicina, tirosina, treonina, serina, proteínas
muchas de ellas con funciones de enzimas, como la amilasa, la lisozima, inmunoglobulinas, mucina, histatinas, histaterinas, cistatinas, glucosildtransferasas. Recuerden que las glucosildtransferasas son enzimas que provienen de las bacterias, y actuaban en el mecanismo de adhesión a través de los polisacáridos. También hay una glucoproteína que es rica en prolina, que también juega un papel muy importante en la adhesión bacteriana, justamente por tener este aminoácido que es fácilmente reconocido por las fibras de algunas bacterias. También hay restos glucídicos, que forman parte de las glucoproteínas salivales, o también son productos extracelulares de las bacterias, como por ejemplo los polisacáridos extracelulares. El gran contenido de proteínas con grupos aniónicos libres le proporciona a esta película adquirida un carácter especialmente electronegativo. Una vez que comprendimos la importancia de la película adquirida, que repito otra vez nuevamente, no es parte de la biopelícula, pero es una condición necesaria para que se empiece a formar la biopelícula bacteriana, vamos a tener las etapas de formación de la biopelícula, ¿sí? Que son cinco etapas. Una primera etapa que se llama etapa de deposición, que es cuando la célula planctónica se va a depositar sobre la superficie. La segunda etapa de adhesión, donde la célula planctónica va a reconocer receptores en esa superficie, y si tiene mecanismo de adhesión que reconoce esos receptores, se quedará adherida. Una repetición de la fase 1 y 2 con fenómenos de agregación y coagregación. Una cuarta fase de crecimiento y reproducción de esta comunidad bacteriana. Y la quinta fase, que se llama fase de desprendimiento y dispersión, que coincide con el agotamiento de nutrientes y la maduración de la biopelícula, con algunos cambios, por ejemplo, en lo que es el pH y la concentración de oxígeno, ¿sí? Acá en este esquema que vemos acá, está bien expresado esto que decíamos hoy en las etapas de formación de la biopelícula, cómo la célula bacteriana planctónica se deposita sobre la película adquirida, reconoce en la superficie receptores, y forma una monocapa donde se van adhiriendo a través de sus receptores, de sus adhesinas a estos receptores. Hay una repetición de la etapa 1 y 2 formando microcolonias y multicapas. Y la formación del biofilm maduro con forma de hongo. Recuerden que esta forma de hongo es la forma que representa a esta entidad del biofilm. Con la última etapa, que es una etapa de desorganización de la biopelícula y vuelta al estado de las bacterias al estado planctónico, cuando en este biofilm empieza a producirse, a aumentar el número de bacterias muertas, el número de bacterias empieza a aumentar de tal manera que se reduce la cantidad de nutrientes. Entonces, de estos hongos, de estas microcolonias, se desprenden bacterias planctónicas que van a colonizar nuevos sitios para dar origen a nuevos biofilms, ¿sí? Este es otro esquema donde está representado acá en un dibujo las etapas de formación del biofilm, y acá abajo hay fotografía de microscopía electrónica de cómo estas comunidades bacterianas se van primero organizando hasta llegar a la última etapa de desorganización y liberación de nuevas bacterias planctónicas a colonizar distintos otros sitios nuevos con otra disponibilidad de nutrientes y otra disponibilidad de sustratos. Hoy dijimos que la biopelícula en realidad era una
la estrategia que tenían las bacterias de adaptación a los medios y a los nichos ecológicos que van a colonizar. La biopelícula les ofrece muchas ventajas a las bacterias y hay muchas propiedades que tienen las bacterias que viven en las biopelículas. La biopelícula, dentro de la biopelícula se generan señales, que son señales químicas mediante transferencia de material genético a través de mecanismos como conjugación, transformación, transferencia de plásmido y transferencia de transposones. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de elementos facultativos de las bacterias, decíamos que uno de los elementos facultativos que podían tener algunos géneros bacterianos era la presencia de plásmidos. Estos plásmidos son secuencias de ADN que se replican en forma autónoma y indiferente del núcleo, ¿sí? A su vez, los plásmidos tienen información muy importante para algunos géneros bacterianos. Tienen información que les otorgan resistencia a los antimicrobianos, les pueden otorgar, por ejemplo, la codificación de alguna enzima especial, la expresión de genes de reproducción rápida. O sea, estos plásmidos, al estar dispersos en el citoplasma, son de fácil transferencia a una célula vecina, a otra bacteria, cuando éstas están en cercanía y viviendo en comunidad. También las biopelículas les otorga una gran capacidad adaptativa a las bacterias. Por ejemplo, en condiciones desfavorables, puede retroceder a estadios anteriores, es lo que hoy yo les decía, en condiciones de escasez de nutrientes, las bacterias pueden retroceder, pueden dejar o bajar su tasa de reproducción, y después volver a formarse cuando las condiciones mejoran. Pueden regular su tasa de crecimiento dentro del biofilm. También el biofilm tiene una gran heterogeneidad fisiológica. Ustedes imagínense que hay biofilms que pueden estar constituidos de un solo género bacteriano, pero en realidad la ventaja y la diversidad del biofilm que está constituido por muchos géneros bacterianos es el que le otorga, esa heterogeneidad es el que le otorga mayor viabilidad al biofilm. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo biofilm pueden haber variedad de micronichos, deposición de nutrientes, variedad de tensiones de oxígeno y variedades de pH. O sea, en una misma biopelícula pueden haber zonas donde haya mayor concentración de oxígeno y habiten microorganismos con respiración anaerobia facultativa. Pueden haber lugares donde haya escasa tensión de oxígeno y van a habitar preferentemente bacterias anaerobias estrictas. Y pueden haber lugares donde exista variabilidad, por ejemplo, de pH. Esa heterogeneidad fisiológica les otorga el biofilm, les otorga la capacidad a las bacterias de poder establecer distintos nichos en un mismo biofilm, ¿sí? Y también hay una variabilidad de fenotipos en el biofilm. ¿Qué significa esto? Que la bacteria que crece en el biofilm expresa un fenotipo distinto a la que crece en vida libre o planctónica. Y ese biotipo, ese fenotipo diferente, está relacionado con la resistencia, sobre todo, a los antimicrobianos. O sea que la bacteria que crece en biofilm está mejor dotada y mejor protegida de todo lo que sea antimicrobianos y todo lo que sea agresión externa. Esa vida en comunidad le ofrece una gran protección y son bacterias que expresan un fenotipo de resistencia distinto al que tendrían si vivieran como bacteria planctónica. ¿Está entendido esto, chicos? Bien. Sí, profe. Perfecto.
¿Cómo las bacterias se comunican dentro del biofilm? Porque todo lo que acabamos de explicar nos está hablando o nos está dando indicio de que es una comunidad microbiana, pero que tienen un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación se llama quorum sensing. Y es un sistema de comunicación química. Ellas tienen forma de emitir señales químicas que generalmente son péptidos, pequeños péptidos que ellas emiten o liberan al exterior, que son señales para otros géneros bacterianos. Este mecanismo de quorum sensing es un mecanismo donde hay una acumulación de moléculas señalizadoras, que son moléculas inductoras llamadas péptidos estimulantes de competencia. ¿Para qué le sirven estos péptidos estimulantes de competencia? Le permite a una bacteria saber la densidad poblacional cuando hay un valor crítico de población y cuando responder de forma de dejar de reproducirse o aumentar su reproducción, ¿sí? Es un mecanismo que les permite a ella comunicarse y determinar en qué momento dejar de reproducirse y en qué momento empezar una reproducción acelerada. Las características de cada biopelícula están determinadas por la expresión genética de las bacterias que la constituyen. Y esto tiene mucho sentido si volvemos a lo que hoy dijimos, que una de las propiedades que tenía la biopelícula era la capacidad que le daba a las bacterias de poder hacer traspasarse por medio de mecanismos de conjugación distintos plásmidos con información genética de una especie a otra. Entonces, si en una biopelícula, donde existen muchos géneros bacterianos, existe algún género que tenga algún gen de resistencia, por ejemplo, para algún antibiótico, ese gen de resistencia, si está codificado en algún plásmido, puede ser fácilmente transferidos a los otros géneros que están viviendo con ella. Y esto es realmente un gran problema cuando se habla de tratamiento, cuando ustedes vean un fármaco, los tratamientos antibióticos, como muchas veces fracasan porque estas bacterias tienen esta capacidad de hacer estos mecanismos de conjugación en el biofilm. El intercambio genético que se produce en este sistema cerrado ocasiona una mayor virulencia en las especies, porque así como se traspasan información para formar enzimas de resistencia, también pueden traspasarse información, por ejemplo, para formar cápsula, para formar fimbrias. Esta capacidad las hace sumamente diferentes, no solo a su contraparte planctónica, sino a todas las de su mismo tipo en sitios diferentes. De ahí que se puede asumir que cada bacteria presenta factores de variada virulencia determinados por la expresión genética de la biopelícula que habitan. ¿Cómo se clasifica el biofilm oral de acuerdo a su localización? ¿Sí? La biopelícula, ¿sí? Vamos a utilizar el nombre de biopelícula, ¿sí? Que es el castellanizado, ¿sí? Biofilm, es en inglés y actualmente ya no se usa más de placa, sino de biopelícula. La biopelícula bacteriana se clasifica según su localización en supragingival, cuando está por encima del margen gingival, cuando esta biopelícula está madura, cuando ha pasado el proceso de formación y llega al proceso de maduración, que es el cuarto estadio, está formada generalmente por Streptococcus sanguis, mitis, gordoni, vellonelas, neiserias, actinomyces, viscosus, nailundi, odontolíticos,
Corynebacterium, Rhodia dentacariosa y Propionibacterium. Todas estas bacterias, en su gran mayoría, cocos, también algunos bacilos como los Actinomyces y los Propioni, y en su gran mayoría de coloración gram positiva, salvo las Neisseria y las Bellioneras. Este es un esquema que representa lo que ocurre en la biopelícula supragingival. Estos serían los receptores que le proporciona la película adquirida, y cómo los colonizadores primarios, que son en su mayoría cocos gram positivos del género Streptococcus, son los primeros en llegar y en empezar a adherirse, y cómo se van coagregando distintos géneros distintos hasta llegar a la maduración de la biopelícula. Cuando esta biopelícula está en fosas y fisuras, también prevalecen los estreptococos. Acá aparecen los lactobacilos, que habíamos dicho que los lactobacilos eran bacilos que carecen de factores de adhesión, no tienen ellos mismos mecanismos de adhesión, o sea que aprovechan los sitios retentivos. Aparecen los Corynebacterium, también Bellonella. Y si hay actividad de caries, es posible recuperar Streptococcus múltiples. Si hay zona radicular expuesta, también se forma una biopelícula radicular, compuesta por Streptococcus, Actinomyces, Capnocytophaga y Actinomyces naelunis y Odontolina. Cuando esta biopelícula se ubica por debajo del margen gingival, en lo que se conoce como surco gingival, estamos en presencia de una entidad que se llama biopelícula subgingival. Esta biopelícula subgingival es una biopelícula más compleja, ¿sí? Que se la divide para su estudio en 3 partes, en 3 zonas, porque este surco gingival donde se establece esta comunidad microbiana tiene distintos márgenes que le proporcionan distintos receptores de adhesión. Entonces vamos a tener una biopelícula subgingival que está adherida al epitelio de la gingiva, donde van a adherirse microorganismos que tengan adhesinas que reconozcan receptores en epitelio blando, ¿sí? Como Fusobacterium, Actinobacillus, Porphyromonas, Prevotella y Selenomonas. En su contraparte, en la biopelícula que está adherida al tejido duro, vamos a tener Streptococcus, Oralis, Mitis, Actinomyces, otra vez, Rhodia, Corynebacterium. Y si vamos más hacia la zona del fondo, más apical, Eikenella, Fuso y Bellonella, sobre todo Fusobacterium es un microorganismo que es anaerobio estricto. Entonces, cuando nos vamos más hacia la profundidad, van a ver ustedes que van a empezar a aparecer microorganismos con respiración anaerobia estricta. Entre estas 2 partes de la biopelícula subgingival, hay microorganismos que tienen movilidad, y forman parte de lo que se conoce como placas flotantes. Pueden pasar de formar parte de la biopelícula adherida al diente hacia la biopelícula adherida al epitelio en función a la presencia de sus adhesinas, y esto nos da una idea de que esta entidad es una entidad que, aparte de ser metabólicamente activa, es muy variable y heterogénea. Tiene la particularidad, cuando hablamos de ecología oral, allá cuando empezamos a desarrollar el tema, habíamos dicho que una de las características es que es un ecosistema que tiene propiedad de variar, es muy variable. Y en estas placas flotantes aparecen Capnocytophaga, Eikenella, Campylobacter, Actinobacillus, Porphyromonas y Prevotella. Esta fotografía es un corte histológico de la biopelícula subgingival,
teñida con dos colorantes, el azul de toluidina y el azul de metileno. Donde se ve en el margen izquierdo está la superficie dura del diente, y en el margen derecho se ve que está el epitelio blando. Esta es la distribución, esto que se ve acá, son las bacterias que están teñidas con los colorantes, y cómo se distribuyen los distintos complejos, eso vamos a ver cuando estudiemos biopelícula periodontopatógena, los distintos complejos de microorganismos en función a la ubicación y al orden de aparición de estos microorganismos. Hay un concepto que me gustaría que recuerden también cuando trabajemos con biopelícula subgingival, que el origen de la biopelícula gingival es la biopelícula supragingival. Hoy cuando hablamos, al comienzo del tema dijimos que la biopelícula se podía formar a partir de una célula planctónica o a partir de otro biofilm. Este ejemplo de biopelícula subgingival es una biopelícula que se firma como continuidad de la presencia del biofilm supragingival. O sea, el biofilm supragingival, que sería donde están los complejos, el complejo azul y amarillo, donde prevalecen los cocos y los actinomyces, proviene de la biopelícula supragingival que va acondicionando el nicho ecológico del surco gingival para la instalación de lo que va a ser posteriormente la biopelícula subgingival. Eso es lo que yo quería mostrarle acá con esta foto. ¿Está entendido este concepto, chicos? Lo vamos a volver a trabajar cuando veamos biopelícula periodontopatógena, pero es importante que lo entiendan, y todos estos conceptos lo vayan incorporando porque son la base para poder trabajar después estas dos enfermedades que vamos a ver, biopelícula cariogénica y biopelícula periodontopatógena. Esto que estaba representado en la foto es lo que está representado esquemáticamente acá. Donde está en el margen izquierdo está la parte dura del diente, en el margen derecho para mí está la gingiva, acá en el medio se observa cómo estos microorganismos que son cocos gram positivos, que es el grupo de los streptococos, son originarios de la biopelícula supragingival y cómo van preparando este nicho ecológico para que se empiecen a coagregar otras especies bacterianas y a desarrollar por debajo del margen gingival lo que va a componerse después como biopelícula subgingival. ¿Sí? Bueno, esta imagen les muestro porque para que ustedes tengan idea de que la entidad de biopelícula no es privativa de la cavidad oral, ¿sí? Sino se forman biopelícula en muchas superficies y sobre todo en los materiales prostésicos, No solamente materiales prostésicos en la cavidad oral, sino también, por ejemplo, en reemplazos valvulares de válvulas del corazón, cuando se hacen, por ejemplo, cirugías traumatológicas y se ponen algunas prótesis. Todas esas superficies son superficies que le ofrecen receptores a este tipo de microorganismos. Y como la cavidad oral no es una entidad que está despegada del resto del cuerpo, estos microorganismos que están en la cavidad oral pueden viajar por torrente circulatorio y formar biopelículas en otros sitios distantes, como por ejemplo estos materiales. Y cómo hay toda una estrategia farmacológica para poder erradicar estas biopelículas porque son realmente un gran dolor de cabeza para los infectólogos cuando tienen que tratar estos microorganismos que viven en biopelículas o que se establecen o colonizan distintos materiales en biopelículas, ¿sí? O sea, hay toda una industria donde se prueban distintas sustancias que
que tienden a desorganizar esta matriz para que estos microorganismos puedan ser tratados correctamente con antibióticos. ¿Mm? Por eso les pongo esta última imagen. ¿Y a qué conclusión llegamos después de hablar de biopelícula, de estudiarla en su formación y en sus características? Que la biopelícula dental es un componente clave en el desarrollo de enfermedades como caries y enfermedad periodontal. Es el agente etiológico de estas dos enfermedades que son muy relevantes en la cavidad oral. Su capacidad para albergar bacterias patógenas, provocar inflamación, resistir a la eliminación, hace que sea fundamental controlar su formación y acumulación mediante una adecuada higiene oral y visitas regulares al odontólogo. La prevención de la formación y el tratamiento efectivo de la biopelícula dental son esenciales para mantener la salud bucal y prevenir complicaciones graves a largo plazo. ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían esas complicaciones graves a largo plazo? La instalación, ¿sí?, de enfermedades como las caries y la enfermedad periodontal, y a su vez esa repercusión en el sistema, ¿sí?, colonizando otros lugares diferentes a la cavidad oral. Bien, ¿alguna pregunta o todas las preguntas? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Están todavía despiertos? Bien, ¿quedó claro el tema? ¿Hay algo que quieran consultar? ¿El Power profe, se sube al aula o no? No sé si la reunión se está grabando. Sí, acá se está grabando. Yo le voy a pedir a las profesoras que me faciliten y lo puedo subir a la aula virtual como un link para que ustedes lo puedan volver a ver y volver a escuchar. No tengo problema si se está grabando, si sale la grabación está bien, no tengo ningún problema en subirles. Dale, gracias, profe. Profe, No, por una favor, pregunta, ¿la asistencia la dejamos en el chat? no escuché si preguntaron algo. Ah, No, profe, no le escuché. pregunto, ¿la asistencia la dejamos en el chat? La asistencia, hoy, antes de empezar, les aclaró la doctora Sandra que la asistencia se toma automáticamente cuando ustedes se conectan con su nombre y apellido. ¿Mm? Ah, Cuando bueno, ustedes se profe. conectan al Zoom, automáticamente se registra la asistencia y a la doctora le va a llegar un drive con la asistencia de ustedes. Así Ah, que no es bueno, profe, necesario pasa que le escriban. que me conecté como 3 o 5 minutos después de la clase. Por eso no escuché lo de la profesora. Bien. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, los despido. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que tenga buenas tardes. Gracias, chicos. Ustedes también. Recording stopped.